Soy la hermana Beatriz Ruiz Rodríguez, misionera de la Caridad de María Inmaculada. Y con gusto comparto la espiritualidad del Padre Moisés que él recibió como camino de santidad. El secreto de su santidad está en la experiencia de hijo pequeño, amado del Padre, que Dios le mostró en la osada pequeñez espiritual como medio de santificación. En el diario espiritual, en el año de 1923, él escribió esa experiencia de relación con Dios y dice: es necesario ser pequeño para ser un gran santo. La experiencia de la pequeñez es el camino que lo eleva hacia Dios. Es esa experiencia de hijo que se sabe arropado, cobijado por Dios. Y el Padre Moisés, por la fe, se aventuró a recorrer la vida de Jesús. Él vive con gran fuerza espiritual la experiencia de la filiación divina que recibimos en el bautismo y que Jesús, el Hijo del Padre, nos viene a mostrar cómo vivir esta filiación divina. Y el Padre Moisés vive la filiación divina haciéndose pequeño, que este camino de pequeñez ya no lo vino a recordar Santa Teresita del Niño Jesús con la experiencia de la infancia espiritual, y que el Padre Moisés ve en él confirmada también esta espiritualidad. Él escribe: hay que ganar a Jesús haciéndonos pequeñitos. Y esta experiencia se enmarca en el Evangelio, cuando Jesús nos dice: dejen que los niños vengan a mí, y quien no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Y el Padre Moisés nos viene a recordar el Evangelio de los pequeños, el Evangelio de los hijos amados de Dios. Él vive con gran fuerza la experiencia de hijo amado de Dios y de un hijo que se sabe pequeño, de un hijo que se abandona en los brazos amorosos de su padre. Encontramos en las líneas de su espiritualidad cuál es el secreto que Dios le revela por el don de la pequeñez espiritual. Esta pequeñez espiritual que Él nos muestra como esta espiritualidad para vivir con gran fuerza la filiación y la experiencia de hijo. En el año de 1936, cuando el Padre Moisés se encuentra en Celaya, que Celaya es para él un tiempo de gran experiencia de fecundidad, tanto espiritual como también apostólica. Y él escribe en su diario espiritual en ese tiempo: para llegar a las alturas del amor es imposible lograrlo
por nuestros propios pies de barro o nuestros grandes esfuerzos o ciencia vana. ¿Y cuál es el secreto entonces para vivir, para llegar a las alturas, para llegar hacia Dios? Él nos va a decir, esto se logra siendo llevados en los brazos de la omnipotencia divina, es decir, dejarse llevar por ese amor de Dios que nos arropa, que nos cobija, que Él nos lleva en este camino ascendente. Y esto lo hacemos y lo podremos llevar viviendo la vida de Dios en nosotros. Y por eso continúa él escribiendo. Y para esto, felizmente, no necesitamos crecer, sino empequeñecernos más y más. ¿Y qué significa este empequeñecernos más? Pues es reconocer que nuestra vida está en Dios y que es Dios quien nos va llevando hacia Él. Esta experiencia la encontramos repetidas veces en la Sagrada Escritura de este Dios, Padre, Madre, que atrae a sus hijos hacia sí. Nos dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor los atraía. Y el padre Moisés se siente atraído por Dios. Por eso él dice, llevados en brazos de la omnipotencia divina, es decir, llevados en los brazos amorosos de Dios. Y esta experiencia paterno-filial del padre Moisés con Dios, la va a vivir también muy unido hacia María, nuestra madre. Él escribe en el año de 1935 en el Diario Espiritual, qué incomparable, hermoso es ser tan pequeñitos. Por eso cantaremos con nuestra madre el cántico de gratitud. Es decir, esta experiencia de la filiación divina la vive también en su relación con María. Y estas palabras son un eco de esa experiencia del Magnificat. Cantaremos con nuestra madre el cántico de gratitud. Es Dios que le habita y sintiéndose habitado por Dios, ahí viene esa correspondencia hacia el Padre. Y dónde se nutre o cómo nos enseña el Padre Moisés a hacer esta experiencia de infancia espiritual, pues él madurando en su espiritualidad, en el año de 1944, escribe en el Diario Espiritual, más soledad interior, más silencio y un abandono de hijo muy pequeño. Es en la soledad interior, en la soledad habitada por el Padre, en donde Él nos enseña a hacer fecunda la espiritualidad de la infancia espiritual. En una carta al Padre Félix de Jesús, le escribe esta experiencia de hijo. En cuanto a lo más íntimo de mi alma, creo que nuestro Señor me pide conocer más y practicar mejor mi camino.
que consiste en vivir como un buen hijo de Dios. Un hijo de Dios amante, humilde y confiado. Y como tal, vivir una atención constante y amorosa a Dios nuestro Padre, mirándolo todo en Él. Aquí está esta experiencia y también nos comunica cómo es que en el silencio es donde nosotros podremos escuchar a Dios, viviendo como en ese vínculo de confianza y un vínculo que lo sostiene fuertemente en la experiencia paterno-filial. Por eso, él dice, un alma pequeñita como nunca se ve a sí misma. Es decir, el padre Moisés se siente inmerso en esa atmósfera de la paternidad de Dios que él recibe. No se ve a sí mismo, sino ve solo a Dios. Y solo en los brazos de Dios es que él descansa y se apoya. Y es allí que él nos comparte esa experiencia de tranquilidad, de sosiego, de alegría, porque se sabe sostenido, arropado en los brazos de, de Dios, de un Dios que es Padre y Madre. Y él sigue diciendo, a semejanza del parvulillo, abandonado a los cuidados de quien lo ama más que a su propia vida. Pues esta es la experiencia espiritual que el Padre Moisés nos comunica como camino de santidad y que estamos llamados a recorrer y a seguir profundizando también en esta vida de los hombres santos que nos ayudan a comprender y a profundizar cada vez más el Evangelio.